a nuestra reflexión desde la palabra de Dios. Domingo 23 del tiempo ordinario. Escuchemos y meditemos la palabra que Dios nos regala en este domingo. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios siempre es fuente de bendición. Dios nos regala domingo a domingo su palabra que es vida, que es salvación, su palabra que es actual, su palabra que siempre tiene enseñanzas. Hoy, en este domingo, el tema es el difícil tema de la corrección fraterna, corregirnos entre nosotros mismos. Una de las obras de misericordia espirituales que aprendíamos en el catecismo es corregir al que está en error. Es cierto que nosotros muchas veces tenemos en cuenta las obras de misericordia corporales. Es cierto que para nosotros incluso es muy bien visto ayudar al necesitado. Se ha visto, por ejemplo, la solidaridad con aquel pasado huracán en la ciudad de Houston, en Texas. Se ha visto la ayuda, cómo se despierta la conciencia de ayudar a las personas que lo necesitan, y qué bueno que lo hagamos. Esa es una obra de misericordia corporal, pero igualmente tendría valor una obra de misericordia espiritual, corregir al que está en error. Yo quisiera que nosotros viéramos precisamente algún punto concreto que nos sirva para nuestra reflexión en este día. Porque es cierto, vivimos en una época muy difícil para corregir. Vivimos en una época donde no es tan fácil que las correcciones se escuchen y menos fácil que se pongan en práctica. Nuestra época está marcada por 2 cosas que me parece fundamentales que nosotros tengamos en cuenta. La indiferencia. Vemos que alguien actúa mal y pensamos, es su vida, es su problema. No quiero yo meterme en problemas, no quiero yo tener problemas. Él sabrá lo que hace. Esto incluso no solamente a nivel sociedad. Muchas veces en una familia puede verse precisamente la indiferencia. De la misma forma, nuestra época está marcada por el individualismo. Yo sé lo que hago, nadie se meta con mi vida. Y esto nos desautoriza precisamente para poder hablar o corregir a alguien. Y yo me preguntaba, ¿será que esta época la palabra de Jesús ha perdido actualidad? ¿Será que cuando el Señor nos dice, si tu hermano comete un pecado, amonéstalo a solas? Si no te hace caso, hazte acompañar de 2 o 3 testigos. Y si tampoco hace caso, entonces de la iglesia. ¿Será que esa palabra ha perdido actualidad? Yo pensaba en una cosa muy simple. Creo que nosotros podemos empezar por una cosa muy concreta. Más que pensar si la palabra de Dios ha perdido actualidad, pensemos en nosotros mismos. Si cada una de las personas que acudimos a la Eucaristía en este domingo nos dejamos corregir por Dios, entonces vamos a empezar a transformar nuestra vida, a transformar nuestra sociedad y nuestro mundo. Hoy es una pregunta personal. ¿Estoy dispuesto yo a dejarme corregir por Dios?
o quiero seguir haciendo mi voluntad? ¿Estoy dispuesto a corregir mi vida de acuerdo a su palabra o de acuerdo a los criterios del mundo? ¿Estoy dispuesto yo a seguir a Jesús cargando mi cruz o quiero ir yo delante, como decíamos hace 8 días? Son preguntas que si todos los que vamos a la Eucaristía respondiésemos de una forma afirmativa, entonces empezaríamos a cambiar. Porque si nos quejamos nosotros mismos de decir, es que los hijos ya no escuchan, es que cómo me voy a meter en problemas, es que cómo voy a hacer a decirle esto, es que en el trabajo pueden hasta correr, etcétera. Si nosotros nos quedamos en la lamentación, quizá vamos a decir, esta palabra no tiene actualidad. Pero si nosotros vamos a nuestra vida y decimos, yo soy capaz de dejarme corregir por Dios. Porque si yo soy capaz de dejarme corregir, entonces voy a tener la autoridad moral para poder corregir a un hijo, a una hija. Voy a tener la capacidad de escuchar, porque aunque sea adulto, ¿verdad? Todos necesitamos la corrección. El sacerdote, no por ser sacerdote, no necesita corrección. Un padre, una madre de familia no está graduada en la vida y ha llegado al punto máximo donde nadie necesita corrección. Necesitamos entonces la humildad necesaria para comenzar por nosotros mismos. Fíjense, otra idea que podemos nosotros añadir a esta palabra de Dios es la última frase que encontramos en el Evangelio de este domingo. Nosotros decimos que la unión hace la fuerza y sabemos que si no estamos unidos estamos debilitados. Entonces, dice Jesús que si nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir lo que sea, el Padre Celestial nos escucharía. Desde luego, debemos entender, no se trata así como de presionar a Dios, porque alguien podría pensar, una familia podría pensar que esté en alguna necesidad, todos vamos a ponernos de acuerdo para decirle a Dios que nos saquemos la lotería y entonces resolvemos nuestros problemas. No, no es una especie de negocio. Es para que nosotros aprendamos a unirnos como comunidad que ora, como comunidad que se deja corregir, como comunidad que se corrige, como hijos de Dios que saben aceptar la voluntad del Señor. Unidos, hermanos y hermanas, podemos lograr precisamente responderle al Señor. Porque cuando en alguna comunidad, en alguna familia, uno o más miembros se empiezan a quedar, se empiezan a hacer a un lado, se empiezan a excluir, muchas veces es precisamente porque están obrando mal, la mayoría de las veces. De manera que es necesario unirnos en la oración, orar unos por otros, dejarnos corregir por Dios para comprender su voluntad y así ser luz y poder guiar a los demás. Porque como dice hoy la segunda lectura, no tengan otra deuda con los demás que la del amor. Y amar a una persona también es corregirla. No podemos dejar que miembros de nuestras comunidades cristianas se pierdan por nuestra indiferencia, por dejarlos en el mal. Necesitamos corregir de la misma forma que lo hacía Jesús, con amor, con justicia, con caridad, con paciencia. Que Dios nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo.